Ok. Entonces, ¿pueden por favor poner? Ok. Profe, ¿ya están viendo pantalla? Sí. Bueno, buenas tardes. El grupo está conformado por María Camila Cárdenas Mazo, Juan Sebastián Cuello Otero y mi nombre es María Daniela Villa. Vamos a hablar sobre la disposición final en rellenos sanitarios. Bueno, ¿qué es un relleno sanitario? Es un método diseñado para la disposición final de basura, como ya sabemos, y este método consiste en depositar en el suelo los desechos sólidos, los cuales se esparcen y compactan, reduciéndolos al menor volumen posible, para que así ocupen un área pequeña. Luego se cubren con una capa de tierra y se compactan nuevamente al terminar el día. Dani, pasas por... Sí. Bueno, ¿cómo se construye un relleno sanitario? Para construir un relleno sanitario es importante seleccionar el terreno que reúna con condiciones técnicas adecuadas como son topografía, nivel al que se encuentran las aguas subterráneas y disponibilidad del material para cubrir la basura. De acuerdo con las características del terreno, el relleno sanitario puede construirse siguiendo los métodos de área, zanja o una combinación de ambos métodos. El método de zanja o trinchera, que es el que vemos a la izquierda, es donde se hace una zanja de 2 o 3 metros de profundidad, la basura se deposita adentro, luego se compacta y se va cubriendo con la misma tierra que se sacó de la zanja. Y el método de área, que es el que vemos a la derecha, se puede utilizar tanto en terrenos planos como para rellenar depresiones y en tajos o canteras abandonados. La tierra utilizada para cubrir la basura debe ser traída de otros sitios como laderas o montañas, y la basura se deposita directamente en el suelo en el caso del terreno plano o de partes más profundas hacia las más altas, en el caso de las depresiones. La basura se esparce compactada y se recubre diariamente con una capa de 10 a 20 centímetros de tierra. Daniela, pasa, por favor. Las ventajas de los rellenos sanitarios. El relleno sanitario es un método completo y definitivo para la eliminación de todo tipo de desechos sólidos, evita los problemas de cenizas y de materiales que no se descomponen, tiene bajo costos de operación y mantenimiento, genera empleo para la mano de obra no calificada, puede ubicarse cerca del área urbana, reduciendo los costos de transporte y facilitando la supervisión por parte de la comunidad. Permite utilizar terrenos considerados improductivos, convirtiéndolos luego en parques o campos de juego. Pásalo, Dani. Bueno, digamos que existen diferentes tipos de relleno sanitario. ¿De qué dependen los tipos de relleno sanitario? Pues dependen de varios factores. El primero es como la morfología del terreno, o más bien su topografía. Y otra cosa importante es el nivel freático. Aquí tenemos como el primer ejemplo el relleno de tipo área, que normalmente se construyen en terrenos planos y con un nivel freático bajo. En este tipo de rellenos sanitarios, el material de cobertura normalmente se tiene que extraer de otras partes. Entonces, pasamos al segundo tipo de relleno sanitario, que es el de tipo trinchera, que se utiliza en terrenos con un nivel freático considerablemente alto
Y este tipo de rellenos normalmente provee el material de cobertura porque se realiza un hueco, el cual esa misma extracción sirve para el material de cobertura al clausurar o al depositar los rellenos. Y por último tenemos el de tipo pendiente, que se utilizan en terrenos montañosos, y algo peculiar de este tipo de rellenos es que se deben estabilizar los taludes antes de empezar a compactar los residuos para evitar que la montaña se colapse. Y también cuenta con un nivel freático considerablemente alto. Listo. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo es el sistema de drenaje de los rellenos sanitarios. Como vimos en la primera foto, en la de que es un relleno sanitario, se realiza una excavación, la cual en muchas partes es en escala. En la parte de abajo, antes de ingresar toda la basura o disponer el desecho, por así decirlo, se realiza un recubrimiento del suelo recompactado. Dentro de ese recubrimiento se encuentra toda la red de drenaje con el fin de que encima de la red de drenaje venga un material geotextil con recubrimiento, con el fin de que cuando los desechos sean depositados encima, se drene por medio del material geotextil el lixiviado y pueda ir por medio de la georred de polietileno de alta densidad los lixiviados y lleguen a su disposición, a su proceso de disposición. Entonces, las dos primeras capas son un recubrimiento, una es un recubrimiento protector y una es la capa granular de drenaje. La capa granular de drenaje, esta es la excavación tipo escala. Como pueden visualizar, antes de hacer el proceso de ingresar el desecho, se repone el geotextil. Debajo del geotextil se encuentra la red para drenar el lixiviado y ya se aplica la primera capa granular de drenaje. Esta capa es de material áspero, genera drenajes amplios y no genera que la encapsulación que puede ocurrir cuando el drenaje es de un material diferente al utilizado comúnmente en los rellenos. La capa de drenaje de georred es una red tridimensional de polietileno que provee un plano de flujo de líquidos de alta conductividad, con el fin de que en el momento en el que se está haciendo el ingreso del material, él se esparza con la retroexcavadora, esparcen el residuo y empieza a realizar compresión. Entonces el material que es el lixiviado se drena por medio de la capa de drenaje de georred. Y como tiene alta conductividad, no se pierden los lixiviados ni hay peligro de que cojan una desviación y se vayan a fuentes hídricas que puedan estar cerca o que se generen filtraciones. El geotextil va arriba de la georred para separar la capa del suelo de la georred. Es decir, antes de ingresar todo lo que es tubería, diseñan una capa de geotextil. La tubería que drena el lixiviado y ya viene la georred con el fin de que se genere una protección para que no se generen las pérdidas del lixiviado. La georred es una técnica desarrollada sobre geomembrana. Después de aplicarla, de estirarla, hacen una atadura que se coloca cada 1.5 metros y el geotextil es cosido de esta forma. Usan sunchos para agregar para que los dos materiales, las dos mallas, no se muevan en el momento en el que se hace la disposición de la grava, por así decirlo, y que no se presenten quiebres, porque por los quiebres es posible que se pueda presentar alguna pérdida de lixiviado. En su interior se ve así la georred.
Este es el momento en el que se realiza el cocido del geotextil, con el fin de que no hayan pérdidas de drenaje. Entonces, el sistema de recolección del lixiviado consiste en drenar y controlar el nivel de lixiviado de los residuos y sobre el recubrimiento. Consiste también en que es una capa de drenaje con una tubería de recolección cáskamo o punto de recolección de sistema de bombas y una tubería de manejo de lixiviado recuperado. Entonces, en el momento en el que el residuo, el desecho ingresa al balde, que en ese momento está en uso, habilitado para el proceso de aplicación de residuos, entonces hay unas tuberías por las cuales viaja el lixiviado que se genera en el momento de comprimir el desecho. Y hay otra tubería por la cual se maneja el lixiviado cuando ya se realiza el proceso de compresión eficiente del residuo. En este momento, en el costado izquierdo pueden visualizar que esta es la tubería por la cual se realiza la recolección del lixiviado. Y este es el proceso que realizan los operarios para poder organizar la tubería. Cuando ya se realiza el proceso final, de que ya la tubería para el proceso de los lixiviados está, ya queda el geotextil con la geomembrana, con el geored ya listo, ya está cocido, ya está en disposición para agregarle la arenilla para empezar a la disposición del balde. El cáscamo en la recolección del lixiviado. El lixiviado es transportado a través de una capa de drenaje y las tuberías de recolección hacia el cáscamo o punto de recolección. El cárcamo es lo denominado como el punto en el cual va a iniciar el tratamiento de los lixiviados. Entonces está recubierta por una capa de geotextil, tiene un tamaño típico de 3 metros por 3 metros por 1 metro de profundidad. A veces es cuadrado al fondo o en V. Entonces, el lixiviado es extraído del cáscamo usando bombas eléctricas o neumáticas bajadas usando una tubería. Entonces, el transporte del lixiviado se realiza con el fin de que no haya pérdidas ni contaminación de fuentes hídricas cercanas al relleno, de que en el proceso de realizar el tratamiento de lixiviados se recoja la mayor parte de lo que ingresan los camiones, ya que los camiones de recolección cuentan con una canasta para recoger una lixiviados, que es la caja de lixiviación. Funciona también para realizar biogás, el cual es mezclado con el lixiviado. Entonces, en este momento, ya después de que sale del relleno, él viaja por los tubos y llega a las piscinas de recolección. No se llaman, eventualmente hay lugares que se llaman piscinas. En este momento, para los rellenos sanitarios se llaman, ya no se les dicen piscinas, sino lagunas, con las cuales se realizan dos procesos. En unos lugares se trabajan con bacterias para que cuando se realice una disposición final, dependiendo del uso que se le vaya a realizar, a generar, él esté un poco apto para poderlo utilizar en unas actividades o para realizar descarga. Entonces ya ingresa a esta piscina y ya le realizan el proceso de almacenamiento y evaporación. Y una segunda opción que manejan es los tanques de almacenamiento. ¿Con qué fin? Con el fin de que les realizan un proceso por medio de las bacterias o de otros métodos, con el fin de realizar el uso del lixiviado para empresas que manejen lumbricultivos, celdas de composteo, pacas biodigestoras. Entonces, es para más que todo, hay empresas que lo organizan y lo negocian con otras entidades que generen abonos orgánicos. Entonces, esta ya es la bibliografía. Y ya, profe.
Bueno, muchas gracias. Me gustó bastante las imágenes que presentaron y la información. Bueno, profe, muchas gracias. Ya apenas se termine la clase, la monto al Meet. Sí, ¿Listo? sí, a Teams, eso, muy bien. Bueno, sobre eso de las presentaciones en el Teams, yo ya esta mañana hice la actualización de las notas a los grupos pues, que subieron los archivos para que por favor lo revisen, pues. Entonces les voy a compartir acá el archivo de la presentación de hoy. Denme un segundo, por favor. Mm, Bueno, entonces el día, si están viendo la presentación ya, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, entonces el día de hoy ya saben pues que vamos a hacer la última sesión y el objetivo como tal es analizar una metodología que se ha desarrollado en Colombia, pues en el CEPIS, sobre cómo se hace el dimensionamiento y pues no solamente el volumen, sino también el área que se debe utilizar para un relleno sanitario. Para eso vamos a utilizar una metodología que está explicada pues, a detalle en este documento que están viendo en este momento en pantalla, ¿cierto? Esta es la guía para el diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios manuales. Es un documento, como les digo, elaborado pues, por el CEPIS, pero también hay otras instituciones a nivel internacional, el Centro Panamericano de Ingeniería y Sanitaria y Ciencias del Ambiente, la Organización Panamericana de la Salud, etcétera, ¿cierto? Es un documento del 2002 y que fue elaborado por el señor Jorge Jaramillo de la Universidad de Antioquia en Colombia. Listo. Este es un documento que si ustedes de pronto durante sus periodos de práctica van a tener esa responsabilidad de la operación o manejo pues, de rellenos sanitarios, casi que se va a convertir en el manual de consulta diario para ustedes. Y no crean pues que es algo poco probable, porque como les comenté durante el semestre, personalmente conozco un estudiante del Tecnológico de Antioquia que estuvo haciendo sus prácticas profesionales con el municipio de San Carlos y precisamente él era el encargado de la operación y la gestión pues de dos rellenos sanitarios que tiene San Carlos. Este documento es muy completo, ¿cierto? Nos hace incluso una presentación de generalidades, temas de separación en la fuente, algunas alternativas de gestión como el compostaje, tratamientos térmicos, lombricultura, incineración, ¿cierto? Algunas cosas que hemos visto ya durante el semestre, pero al final, principalmente, pues lo que es más importante para nosotros es que al final en el anexo D aparece un modelo de cálculo sobre cómo se debe hacer ese dimensionamiento de este tipo de sistemas. Por aquí yo anoté, sí, en la página 101, para ser como un poco más concreto, si ustedes revisan la página 101, o sea, la página no, 85 del documento, el cuadro 5.1, ahí van a encontrar un resumen de la metodología que es muy práctico, pues, ¿cierto? Solamente con esta imagen casi que uno podría realizar la actividad que queremos para el día de hoy. Aquí vemos cómo se debe construir digamos que una matriz para la determinación de ese volumen y el área necesaria para un relleno sanitario. Listo. Y lo que es interesante en esta pequeña gráfica es que si ustedes ven la parte inferior, ahí aparecen cuáles son las ecuaciones, ¿cierto? La parte matemática que debemos usar para calcular cada una de estas columnas. Ustedes ven que en la matriz cada columna tiene un número, ¿cierto? El 1, 2, 3. Entonces aquí lo que me está diciendo eso es que, por ejemplo, la columna 3 se calcula como la multiplicación de la columna 1 y la columna 2. ¿Qué es PPC?
Alguien que me sepa decir qué es PPC y cuánto es la PPC en Colombia. Nadie. Exacto. Es la producción per cápita, ¿cierto? Que discutimos varias veces durante el semestre y que en Colombia, pues depende de la zona del país, puede variar, pero generalmente digamos que se encuentran entre 0,5 y 1 kilogramo por habitante día. Listo, entonces miren que esta metodología es relativamente muy sencilla, ¿cierto? Sin embargo, hay que tener en cuenta dos situaciones. La primera es que, como vimos en en el decreto 838, allí se nos exigía un periodo mínimo de diseño, ¿cierto? Que era incluso era el primer ítem y el más importante para la selección de un sitio de disposición final. ¿Cuánto era el periodo de diseño que nos pedía el decreto 838? 30 años, muy bien, Manuel. O sea, ese periodo de diseño, recuerden que nosotros queremos diseñar un relleno sanitario que nos tenga la capacidad para el almacenamiento durante esos 30 años de operación. Pero sabemos que durante 30 años la población pues va a estar cambiando, ¿cierto? Entonces, lo primero y que no está del todo especificado en esta guía es que nosotros debemos hacer unos cálculos para poder determinar cuál es la población que vamos a tener durante esa operación del relleno sanitario, ¿cierto? Es decir, nosotros no queremos operar el relleno simplemente para la población actual, sino que esos 30 años me tienen que incluir esa proyección de población que va a existir durante ese periodo de diseño. ¿Listo? Para hacer esos cálculos, en Colombia tenemos también unas guías que es el RAS, ¿cierto? El RAS, ustedes saben que el RAS tiene muchos títulos, pero si ustedes revisan el RAS en el título B, aunque es sobre sistemas de acueducto, aquí en este RAS ustedes saben que tanto para acueductos como para aguas residuales, ahí también se tienen que tener en cuenta unos periodos de diseño, ¿cierto? No es que nosotros vamos a diseñar estos proyectos para la población actual, sino que hay que hacer unas proyecciones. Y es en este título del RAS donde nos dicen cómo se deben realizar dichas proyecciones. ¿Listo? Entonces, si ustedes revisan en la página 25, perdón, van a encontrar el numeral 2.4.3 sobre proyección de población. ¿Listo? Y esa proyección de población se debe realizar principalmente es con base en los censos, que ustedes saben que en Colombia la entidad responsable de realizar los censos es el DANE. Entonces digamos que esa es la fuente a nivel nacional que nosotros debemos consultar. Sin embargo, también es común que dentro de los municipios de Colombia, por ejemplo, cuando se hacen actividades de ordenamiento territorial en los planes, en los POT, o en los planes de gestión integral de residuos sólidos, también ahí se hagan unos censos poblacionales o unos censos por suscriptores, ¿cierto? Que serían, por ejemplo, los censos del número de viviendas que hay en un municipio. Entonces, ahí digamos que tenemos dos opciones o dos fuentes de información, que lo ideal o lo teóricamente deberían tener unos datos coherentes, ¿cierto? Sin embargo, sabemos que al momento de hacer proyectos en la vida real, es posible que hayan pequeños desfases. Ya es criterio del diseñador mirar cuáles son los datos más pertinentes y más adecuados para hacer estas proyecciones de población. El RAS nos dice que para hacer eso tenemos diferentes métodos de cálculo, ¿listo? Y esos métodos de cálculo van a depender del nivel de complejidad de una comunidad, ¿listo? Recuerden que seguramente cuando ustedes ven el curso de tratamiento de aguas, ahí quizás vieron algo sobre esto, pero, y si no, pero aquí hablamos un poquito, y es que en Colombia las comunidades, ¿cierto? Cuando uno va a hacer un diseño de un sistema de estos de tratamiento de temas ambientales, el país reconoce que las comunidades tienen diferentes niveles de complejidad
Y esos niveles de complejidad vienen dados principalmente por el número de habitantes, ¿cierto? La población, es decir, una población con un mayor número de habitantes va a ser una población de mayor nivel de complejidad que una pequeñita, ¿cierto? Y ese mayor nivel de complejidad le va a permitir a esas comunidades, como vimos en el caso de los rellenos sanitarios, pues tener, por ejemplo, un relleno mecanizado, ¿cierto? Lo que tiene unos impactos positivos. Pero si tiene niveles de población muy bajos, entonces el nivel de complejidad se le asignaría como bajo, medio o medio alto, ¿listo? Esos límites de cuál es bajo, medio alto o alto está descrito en el RAS, ¿listo? El otro ítem que es importante para determinar si una comunidad es, el nivel de complejidad de una comunidad es con base en el ingreso per cápita. Entonces, si ese ingreso per cápita, ingreso económico, digamos, ¿cierto? Ingreso per cápita es el ingreso por persona que hay en el municipio o en la comunidad. Si ese ingreso per cápita es muy alto, entonces podemos decir que dicha comunidad tiene un nivel de complejidad alto. ¿Listo? Y a medida que ese nivel de complejidad empieza a bajar en comparación con el promedio nacional, pues se le asigna un nivel de complejidad medio alto, medio o bajo. ¿Por qué es importante saber ese nivel de complejidad? Pues porque eso nos permite a nosotros estimar cuál sería la tecnología más apropiada para implementar en un sistema de tratamiento. ¿Listo? Este nivel de complejidad también nos ayuda a determinar cuál es el método de cálculo más apropiado para una comunidad. ¿Listo? Que recuerden que lo que queremos hacer es precisamente a partir de una situación actual, ¿cierto? De un año cero, poder determinar cuál va a ser la población dentro de 30 años que nos exige el 838, ¿cierto? Aquí en la guía, miren que solamente aparece un criterio hasta 10 años, pero ya sabemos que de acuerdo al 838, que es una norma más reciente que esta guía, nos están exigiendo que esa proyección la hagamos hasta 30 años. Entonces, ¿cuál es el método de cálculo que vamos a utilizar? Pues el que nos diga el RAS. ¿Listo? Entonces el RAS nos dice que, por ejemplo, si yo tengo un nivel de complejidad bajo o medio, o sea, pequeñas comunidades y ingresos per cápita, digamos que medianos o bajos, entonces voy a poder utilizar un método aritmético, un método geométrico o un método exponencial. ¿Listo? Aquí en el título B, entonces nos aparecen todas las fórmulas, dependiendo, por ejemplo, el número de datos que tengamos de censos, entonces ya podemos determinar cuál sería la población final de dicha comunidad. ¿Listo? Déjenme, yo intento... Ah, bueno, listo. Entonces miren que aquí en el RAS aparecen pues, explicadas las fórmulas. Miren que son fórmulas relativamente sencillas, ¿cierto? Donde, por ejemplo, la población final a un año final que nosotros quisiéramos calcular sería igual la población del último censo más la población del último descenso menos la población del censo inicial dividido el tiempo del último censo menos tiempo, bueno, lo que ven aquí en la fórmula. O sea, si yo la leo sin palabras parece como muy enredada, pero cuando uno ya va a hacer el cálculo, pues verán que son relativamente fáciles pues, de utilizar. Entonces digamos que esta es la fórmula del método aritmético. Ahorita vamos a hacer un ejemplo con esta, con el método geométrico para que vean que es una actividad pues un poco más sencilla de lo que parece así conversado. El otro método entonces es el geométrico, que miren que ya hay unos pequeños cambios en la ecuación, ¿cierto? Y miren que dependiendo del método se hacen ciertos supuestos. Por ejemplo, si yo puedo utilizar el método aritmético, eso supone que el crecimiento de la población es balanceado, o sea, que no es un crecimiento muy acelerado, ¿cierto? Que tampoco hay grandes cambios por efectos de migración, ¿cierto? De migración o inmigración, sino que la población tiene un crecimiento positivo, pero digamos que ese crecimiento es moderado. Por otro lado, si yo utilizo, por ejemplo, el método geométrico, lo que estoy diciendo implícitamente es que esta población tiene un importante crecimiento económico. Entonces puede ser que en el municipio llegó una nueva empresa o por X o Y motivos construyeron una carretera o lo que sea, infraestructura, y digamos que a raíz de eso, de esas inversiones,
pues el crecimiento económico del municipio, de la comunidad ha venido aumentando y por lo tanto se espera que el crecimiento de esa población sea un poco mayor que el método geométrico. ¿Listo? Y así el RAS nos dice pues diferentes supuestos que implicarían cada uno de los métodos. ¿Listo? Entonces, como digamos que actividad de consulta para ustedes es precisamente leer estos métodos de proyección de comunidades, intentar pues como analizar esa información. Listo, entonces con base en esos métodos nosotros podríamos entonces determinar cuál sería la población de diseño hasta los 30 años. ¿Listo? Adicionalmente, en la segunda columna lo que tenemos que calcular es la producción per cápita. Listo, que esa producción per cápita la podemos estimar con base en el conocimiento que tengamos de la comunidad, ¿cierto? O sea, sabemos que si igualmente si es una comunidad de un nivel de complejidad más alto, pues la producción per cápita va a estar mayor, ¿cierto? Va a ser cercana incluso a 1 kilogramo por habitante día. Pero si es una comunidad con bajos niveles de complejidad, entonces podemos esperar unos valores cercanos a 0.5 kilogramo habitante día. Adicionalmente, lo que nos dice la metodología es que tenemos que ser conscientes que si estamos suponiendo que esas comunidades van a ir creciendo en su nivel de complejidad, ¿cierto? Porque digamos que van llegando nuevas empresas, porque va creciendo el número de habitantes, entonces también es de esperar que la producción per cápita aumente en un porcentaje determinado, ¿cierto? Que eso era algo que habíamos visto al inicio del semestre, donde decíamos que una de las problemáticas que tenemos en la actualidad en la gestión de residuos sólidos es que no solamente está aumentando exponencialmente la población a nivel global, ¿cierto? Sino que la producción per cápita, la cantidad de residuos que emite una persona al día, también está aumentando de forma significativa. Y decíamos que esa producción per cápita depende de cuestiones culturales, ¿cierto? Y también del nivel de desarrollo, ¿cierto? Bueno, entonces si ya tenemos esos dos datos, a partir de estas dos columnas ya podemos calcular todos los otros ítems, ¿cierto? Que la columna 3, 4 y 5 me habla entonces sobre la cantidad de residuos sólidos, ¿cierto? O sea, cuántos kilogramos o toneladas vamos a estar acumulando en el relleno sanitario debido a las emisiones de residuos que tiene esa comunidad. Y en las otras columnas hasta la 12, desde la 6 hasta la 12, vamos a estar haciendo el cálculo del volumen que representa esos residuos, ¿cierto? Y decíamos que cuando se hace la operación de un relleno sanitario, pues tenemos que tener en cuenta varias cuestiones importantes. La primera es el nivel de tecnología que estamos utilizando, donde decíamos, por ejemplo, que un relleno sanitario mecanizado podía alcanzar unas densidades incluso mayores a 900 kilogramos por metro cúbico. Pero cuando hablamos de un relleno sanitario manual, decíamos que podíamos esperar unas densidades más o menos entre 400 y 500 kilogramos por metro cúbico. Y miren que aquí en la parte inferior de la tabla nos están apareciendo algunos datos relativos a esta variable, ¿cierto? Es decir, cuando yo hago la compactación manual, entonces esperamos unas densidades en fresco, digamos, de aproximadamente unos 500 kilogramos metro cúbico. Sin embargo, sabemos que encima de esa celda va a ir otra celda, ¿cierto? Y a medida que pase el tiempo van a haber unas actividades de descomposición anaerobia en el relleno, ¿cierto? Hay unos percolados de lixiviados que van a ir sucediendo dentro del sistema y eso hace que en últimas la densidad de esos residuos va a ir aumentando levemente y por ello decimos que existe una densidad de los residuos estabilizados. ¿Listo? Y miren que esa densidad estabilizada es un poco mayor que la compactada. ¿Listo? Entonces, si ya sabemos esos datos de densidades y tenemos adicionalmente en las columnas 3, 4 y 5 las cantidades en kilogramos, entonces ya con esas dos variables podemos calcular el volumen, ¿cierto? Que sabemos que sería hacer una división entre esa cantidad de residuos sólidos y la densidad.
para que nos quede entonces, por ejemplo, kilogramos dividido kilogramo por metro cúbico, y por la ley de la oreja, pues nos quedaría ya el volumen de residuos sólidos compactados en el relleno sanitario a nivel diario o incluso a nivel anual, ya multiplicando pues por el número de días, ¿cierto? 365 días del año. Adicionalmente, sabemos que dentro del relleno no solamente va a estar compactado o contenido, digamos, el residuo sólido, sino que tenemos que considerar un material de cobertura, que hasta la fecha hemos dicho que esas capas de material de cobertura están alrededor con unas alturas de aproximadamente 30 centímetros que cubren toda la celda, ¿cierto? Pero ese material de cobertura también nos va a estar ocupando un volumen en el relleno sanitario, ¿listo? Al momento de nosotros hacer ese cálculo de volumen del relleno sanitario, lo que nos dice esta guía del CEPIS, ¿cierto? Es que ese volumen, pues ya no lo hacemos así simplemente con lo de los 15 centímetros, porque nos quedaría muy engorroso hacer ese cálculo, sino que se asume que va a estar alrededor, que va a ocupar aproximadamente el 20%. ¿Listo? Entonces, se sabe que por ejemplo, por una tonelada, pues sí, por material de cobertura, vamos a estar utilizando el 20% de ese volumen de residuos en material de cobertura, que ahorita vamos a ver cómo sería eso. Y lo mismo, esto lo podemos anualizar. Miren que todos los cálculos se van a llevar a unos valores anualizados, porque las filas, cada una de estas filas va a corresponder a los volúmenes y áreas requeridas año a año durante la operación del relleno. Listo, ya después de que tenemos ese cálculo de material de cobertura, podemos determinar cuál sería el volumen estabilizado de los residuos. ¿Listo? Entonces ya no solamente sería calcular esta densidad, digamos que en fresco, o este volumen en fresco, sino lo que va a pasar en el relleno, por ejemplo, al segundo, tercer año, cuando ya la cantidad de lixiviados y la digestión anaerobia, digamos que comienza a descender, y por lo tanto ya se dice que ese residuo está estabilizado. Entonces, con esta columna 10 la podemos calcular es a partir de la densidad de residuos estabilizados. Y ya para determinar el volumen del relleno sanitario, pues sería hacer la suma, ¿cierto? De ese volumen de material de cobertura y el volumen causado por los residuos sólidos. Entonces, digamos que ya con esta parte hasta la columna 12, en este último cajón, digamos, de la tabla, podríamos determinar cuál es el volumen necesario para disponer los rellenos sanitarios. En este caso, pues como está 10 años, sería 10 años. Pero en el caso nuestro sería llevarlo hasta los 30 años. ¿Listo? Y este valor que nos va a aparecer en la última celda sería el que nosotros tenemos que comparar, por ejemplo, en un diagnóstico ambiental de alternativas para la selección del sitio de disposición final. ¿Cierto? Recuerden que uno de los estudios previos es precisamente hacer el levantamiento topográfico, y que ese levantamiento lo que lo tenemos que contrastar es contra el volumen que está disponible en el terreno y el volumen de residuos sólidos que va a llegar a dicho lugar, ¿cierto? Entonces, es este numerito que calculamos aquí al final el que nos sirve para hacer esa comparación. Sin embargo, desde el punto de vista operativo, no es solamente importante el tema de los metros cúbicos, ¿cierto? El tema del volumen, sino que es muy importante conocer el área requerida. Para eso tenemos que hacer unos supuestos, y el primero es que si ya tenemos el volumen total del relleno sanitario, lo que podemos hacer es dividirlo por la altura de ese relleno, que sabemos, como lo vimos en clase, que existen unos valores de acuerdo a si es un relleno mecanizado, ¿cierto? Si es mecanizado, entonces, por ejemplo, las alturas de las celdas pueden ser mayores porque nos permite mayor estabilidad, ¿cierto? Entonces, sí, y si es un relleno manual, pues esas alturas serán menores, precisamente para evitar problemas de estabilización. Cuando hacemos esa división entre ese volumen y la altura del relleno, pues ahí que vamos a obtener el área, ¿cierto? Porque ¿qué es el volumen? Es área por altura. Entonces, si yo cojo el volumen y lo divido por la altura, pues voy a obtener el área
del relleno sanitario. Entonces vamos a ver cuánta área se requiere año a año para ir construyendo el relleno sanitario, ¿cierto? Recuerden que nosotros no vamos a disponer los residuos así aleatoriamente en todo el terreno, sino que la idea es que vamos a ir trabajando de forma paulatina y ordenada en el frente, ¿cierto? Utilizando celdas diarias y zanjas que se van construyendo de acuerdo a las necesidades de operación. Sin embargo, un relleno sanitario no es solamente el sitio de disposición, ¿cierto? El frente o el sitio donde se están haciendo las excavaciones y la compactación de los residuos, sino que el relleno sanitario, recuerden que también requiere, por ejemplo, unas áreas perimetrales, unas áreas de oficinas, unas vías, ¿cierto? Unos sitios administrativos, el sitio de las lagunas para la estabilización de los lixiviados. Entonces hay una serie de requerimientos de espacio que también hay que tener en cuenta y que para eso lo que se utiliza es un valor adicional al área del relleno, que lo que nos propone esta guía es que esa área adicional esté entre el 20 y el 30%. Es decir, si yo, por ejemplo, en un año necesito que digamos 100.000 metros cuadrados para la disposición final de residuos, entonces sabemos que el área total necesaria en realidad van a ser aproximadamente unos 120.000 metros cuadrados. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay que multiplicarlo, por ejemplo, por este 20% o el 30%. Listo. Otro dato que nos es muy importante, y por eso es que aparece en esta metodología con relación al área, es que el área nos va a ayudar a calcular cuál es la cantidad de lixiviado que nosotros vamos a producir en un relleno sanitario, ¿cierto? Y es que el volumen de lixiviados, o la cantidad o el caudal de lixiviados que se van a producir en un relleno sanitario va a depender precisamente de esa área superficial, ¿cierto? Es decir, cuando yo tengo el relleno en terreno, ese relleno me va a funcionar como si fuera pues un sitio de captación de lluvia, ¿listo? Entonces, esa lluvia que va a caer directamente sobre ese relleno, luego de un tiempo que necesite para la percolación, es el que se me va a convertir finalmente en un lixiviado, por efecto pues, de la digestión anaerobia y todos los procesos que hay al interior del relleno. ¿Listo? Entonces, si nosotros quisiéramos analizar cuáles son los factores que producen o que influyen en la generación de lixiviados, encontraríamos la precipitación, ¿cierto? Entonces, ¿cuánta es la precipitación anual que se tiene en un sitio donde se va a desarrollar el relleno sanitario? Va a influenciar también la escorrentía superficial o infiltración subterránea. Sin embargo, miren que estos son aspectos indeseables, digamos, dentro de la operación de un relleno sanitario. Y por eso decíamos que perimetralmente a ese relleno tenemos que construir unos canales que intercepten la escorrentía, ¿cierto? Que no sea que el agua que está lloviendo, digamos, en la parte alta de la montaña, que esa escorrentía que se produce por ese proceso no nos aumente la generación de lixiviado. Entonces lo que hacemos es que construimos unos canales perimetrales al sitio del relleno para capturar esa escorrentía y evitar que entre al relleno sanitario como tal. ¿Listo? Obviamente también se tiene que tener en cuenta una evotranspiración, porque esa escorrentía no va a, digamos, a percolar o a infiltrarse inmediatamente, sino que va a quedar primero contenida en las capas superficiales y por efecto del sol, pues va a haber una pérdida. La humedad natural de los residuos sólidos. Sabemos que algunos tipos de residuos tienen humedades muy altas, de alrededor del 70%, como el caso de los residuos orgánicos. El grado de compactación, ¿cierto? Es decir, no es lo mismo hacer un proceso de escorrentía, perdón, de infiltración a través de un relleno mecanizado que en un relleno manual. Cuando estamos hablando de residuos que han sido compactados de forma mecánica, esas densidades tan altas también disminuyen la generación de lixiviado. Listo, miren que ese es otro de los beneficios que quizás no habíamos hablado en la clase pasada con relación a la mecanización. Entonces, cuando yo tengo mayor compactación, va a haber menor cantidad de lixiviado.
Y la última es la capacidad de campo, ¿listo? Que es la capacidad que tiene el suelo y los residuos sólidos para contener la humedad. ¿Listo? Sin embargo, todas estas variables se pueden resumir en una ecuación muy sencilla, que es esta que vemos en la diapositiva, donde el caudal del lixiviado va a ser igual a 1 sobre T, donde T es el número de segundos en un año, ¿listo? Multiplicado por P, que es la precipitación media anual, por A, que es el área superficial del relleno sanitario, que sería precisamente la que vamos a calcular en esta columna 13, ¿cierto? Esto sería el área superficial del relleno sanitario. Y por K, que K es un coeficiente que depende del grado de compactación de la basura, o mejor dicho, de los residuos, ¿cierto? Nosotros sabemos que nosotros mejor utilizamos ese término. De los residuos cuyos valores recomendados son los siguientes, por ahí, los puse ahí, que son más o menos 0.25 y 0.15. Yo creo que está como por aquí en esta página. Este método que estamos viendo ahí se denomina el método suizo, ¿listo? Para la estimación de caudales. Entonces acá, déjenme yo giro esta vista nuevamente. Acá vemos la fórmula que estamos analizando y estos son los valores típicos para acá, ¿cierto? Donde vemos que en un relleno débilmente compactado, que eso es el caso, por ejemplo, de densidades entre 0.4 y 0.7, ¿cierto? Que son las densidades típicas para rellenos manuales, vamos a tener un valor de K de 0.25 a 0.50, ¿listo? Que lo que me está diciendo es que aproximadamente entre el 25 y el 50% de la precipitación se me va a poder convertir en lixiviado. Mientras que para rellenos fuertemente compactados, ¿cierto? Compactación mecánica, que tenemos densidades alrededor de 0.9 toneladas por metro cúbico, se estima una generación de lixiviado entre el 15 y el 25%, con valores de K de 0.15 y 0.25. ¿Listo? Bueno, eso es un 15 o 25% de la precipitación media anual. Entonces, bueno, ahí ya tenemos como definidas todas las variables de esta tabla. ¿Listo? Entonces, lo que nos quedaría sería como hacer un pequeño ejemplo de cómo se resolverían estos ejercicios. ¿Listo? Entonces, para ello, en Excel vamos a revisar cómo se haría ese proceso. Entonces, miren, aquí yo tengo un ejercicio que ya resolví sobre cómo se haría la aplicación de ese método. ¿Listo? Entonces, la población del tiempo cero ya sabemos que sería la del censo o la de la comunidad al momento de iniciar la operación del relleno sanitario. ¿Listo? Entonces, ese es un dato que nosotros debemos consultar de los censos, del PEGIRS, de las empresas de servicios públicos de los municipios que estén llevando los residuos hasta este relleno sanitario. Y por otro lado tenemos la producción per cápita, que ya sabemos que depende del nivel de complejidad y que como estamos hablando de unos rellenos sanitarios de apenas 20.000 habitantes, se supone que es una comunidad de un bajo nivel de complejidad y por lo tanto podríamos esperar valores de producción per cápita de más o menos medio kilo. En este caso yo puse 0.45 kilogramos habitante día. Estoy en la reunión de ahí. Listo, entonces lo que debemos hacer en primer lugar es hacer una proyección de esa población. ¿Listo? Para hacer esa proyección de esa población debemos utilizar unos factores de crecimiento. Entonces aquí lo que yo estoy haciendo es suponiendo que esa población va a crecer a razón de un 1.7% anual. ¿Listo? Ese valor de 1.7 se calcula con base en estos valores del RAS, ¿listo? En lo que veíamos del RAS. Entonces, por ejemplo, aquí estamos utilizando un método geométrico, donde la R, o ese 1.7, fue calculado a partir de esta pequeña ecuación.
Entonces sabemos que esa población va a crecer al 1.7% con base en los datos históricos del censo, pues simplemente es aumentar la población del año anterior por ese valor, ¿cierto? 1.7%. Y como estamos trabajando en Excel, no es sino jalar la ecuación y ya nos dice, por ejemplo, que pasados 30 años para dicha comunidad sería esperado una población de aproximadamente 32.000 habitantes. ¿Listo? Entonces miren que ese cambio, aunque es del 1.7 apenas, ¿cierto? Anualmente solamente crece un 1.7%, miren que pasados 30 años ya son 12.000, o sea, casi el 50% de la población original. En el segundo paso vamos a calcular la producción per cápita. Entonces ya sabemos que partimos de un valor de 0.45 y suponemos cuánto sería ese crecimiento anual de la producción per cápita, que generalmente está por los lados entre el 1 y el 2% anual. Entonces vamos a coger un valor medio del 1.5% y se hace lo mismo, simplemente escoger la población del mes anterior y la multiplicamos por el 1.5%, pues en crecimiento, ¿cierto? 1 más 1.5% y se extrapola pues hasta los 30 años. Entonces vemos cómo a medida que crece la población, se espera que también crezca el nivel de complejidad de la comunidad y por lo tanto la generación de residuos también va a aumentar coherentemente, ¿cierto? Ya por último, pues por último, no, perdón, en la columna 3 lo que haríamos sería calcular la cantidad de residuos sólidos que se generan diariamente. ¿Listo? ¿Y cómo lo hacemos? Pues miren que aquí, ¿qué unidades tenemos en población? Pues tenemos unidades de habitantes, ¿cierto? Estos habitantes. Entonces, ¿cómo calculamos esa cantidad diaria? Pues simplemente multiplicando estos dos valores. Entonces, 20.000 habitantes por una producción diaria de casi medio kilo me va a dar una producción diaria de residuos de aproximadamente 9.000 kilos, ¿cierto? 9 toneladas diarias de residuos sólidos que habría que disponer en el relleno sanitario. Listo, y aquí lo único que haría que hacer es jalar esa ecuación y miren que aquí ya no hay que hacer ninguna multiplicación adicional, simplemente es multiplicar las dos columnas y arrastrar, pues, que es lo bueno del Excel que nos ayuda pues a acelerar estos procesos. Entonces vemos, por ejemplo, que diariamente en el año 30 ya se van a estar disponiendo casi 22 toneladas y media, ¿listo? Entonces miren que esa proyección de población es indispensable para poder hacer un diseño adecuado, un dimensionamiento correcto de las necesidades de volumen y área. La columna 4 sería simplemente hacer el cálculo anual, ¿listo? Que entonces sería coger esa cantidad diaria y multiplicarla por 365, ¿cierto? Si yo cojo la cantidad diaria por 365 me daría los kilogramos anuales de residuos sólidos, pero ya me interesa a mí pues, más calcularlo en toneladas, porque es un número muy grande, entonces lo divido por 1000, ¿cierto? Entonces, cantidad diaria por 365 dividido 1000. Y se arrastra. Miren que la fórmula no cambia, simplemente se arrastra la columna. Aquí ya hay un pequeño cambio, ¿listo? Y es que es interesante para nosotros determinar cuál es la cantidad acumulada, ¿listo? Porque ahorita vamos a ver al final que estas son las columnas que nos van a poder determinar como a grandes rasgos el diseño del relleno sanitario. Para yo poder hacer un acumulado, simplemente en el primer año cojo el valor inicial, ¿listo? Pero en el segundo año miren que es la suma de ese valor anual del segundo año más el del año anterior, ¿sí? Entonces sería el valor del año 2 más el acumulado del año 1. Y así voy acumulando los valores año a año. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que en el año 30, desde el inicio de la operación del relleno hasta el final del relleno de los 30 años, se van a ver digamos que llevado a disposición 162.000 toneladas de residuos. ¿Listo? Entonces miren que ya es un valor que nos ayuda a dimensionar de forma más clara cuántas serían las cantidades de ese relleno sanitario.
Entonces, digamos que esta parte que hicimos acá es específicamente para determinar cantidades, mire, ¿cierto? Masas, pues kilogramos o toneladas de residuos. Para el próximo cálculo ya vamos a determinar los volúmenes, ¿listo? Entonces, en la columna 6 vamos a determinar el volumen diario que habría que compactar en el relleno sanitario. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sería el volumen de residuos que estarían siendo compactados en la celda diariamente? Para hacer ese cálculo tenemos que usar, ¿qué? Miren, el valor de la densidad de los residuos frescos compactados, que sabemos que esos residuos frescos compactados van a tener unas densidades entre 400 y 500 kilogramos por metro cúbico, de acuerdo a lo que hemos dicho en la clase pasada, y mire lo que dice el RAS y lo que dice también esta guía, ¿sí ven? Hay diferentes fuentes que se confirman una a otra, ¿listo? Adicionalmente, aquí ustedes van a encontrar un factor que es 7/6, ¿cierto? Este factor de 7/6 lo que está haciendo es corrigiéndome cómo es la vida real en la operación de un relleno sanitario a esta pequeña escala, ¿cierto? Cuando estamos hablando de rellenos pequeños, municipales, generalmente los operarios no trabajan los 7 días a la semana, sino que trabajan 5 días hábiles o 6 días hábiles, ¿cierto? Entonces, hola. ¿Me puedes decir para qué servía el 7/6? Es que me cayó la llamada. Sí, sí, eso es lo que estoy intentando explicar. Ese 7/6 lo que hace es que me corrige la cantidad de residuos que se compactan en días hábiles, ¿cierto? Es decir, si yo fuera a calcular esto, si se trabajara diariamente, ¿cuál sería la cantidad diaria de residuos? Sería simplemente coger esta cantidad, kilogramos día, dividido 480, ¿cierto? Esa sería la fórmula lógica de hacerlo. Sin embargo, nosotros sabemos que los domingos, por ejemplo, los operarios probablemente no van a trabajar en el relleno. Ya depende de las condiciones de operación. Entonces, yo lo que tengo que hacer es hacer un factor de que me corrija esos días que no se trabajan. Por eso se multiplica por 7/6, porque de los 7 días de la semana solo hay 6 días hábiles. ¿Listo? Entonces eso hace que me aumente un poquito el volumen diario del día hábil. ¿Está claro? Regálenme un segundo, yo cierro la ventana que se me está inundando aquí ya la casa. Ya un segundo. Listo. Entonces, ¿sí queda claro ese 7/6? Sí, pero bueno. Es decir, a ver, si yo fuera a calcular, si fueran 7 días de trabajo, ¿cierto? Digamos que es un relleno que trabaja todos los días. Entonces, yo tendría que poner aquí 7/7. ¿Listo? Si son 5 días, entonces yo pongo 7/5, porque de los 7 días de la semana solo se trabaja X días hábiles. Y así se hace el cálculo del volumen compactado diariamente. ¿Listo? Diariamente. ¿Eso para qué me va a servir? Para determinar cuál es el volumen de la celda diaria de residuos. ¿Listo? Bueno, pero entonces a nosotros no solamente nos interesa calcular ese volumen diario, sino también anualmente. ¿Listo? Entonces, ya anualmente, miren que a mí no me interesa conocer esos cuántos días ni nada, sino que simplemente cojo la cantidad diaria de los residuos y lo llevo ¿a qué? Listo, a los 365 días. Esta es cantidad diaria por 365 días, me haría la cantidad anual, ¿cierto? Kilogramos por año. Y si lo divido por 480, que es la densidad, me da los metros cúbicos por año de residuos sólidos. Es decir, durante el primer año voy a necesitar un volumen, o voy a tener un volumen de residuos compactados de 6.800 metros cúbicos. Y al final del periodo voy a tener 17.000 metros cúbicos de residuos compactados. Pero esto aquí solamente estamos hablando de residuos sólidos. Y sabemos que en el relleno no solamente van a estar residuos, sino que va a haber material de cobertura. ¿Esto?
Entonces tenemos que calcular también cuánto volumen me va a ocupar esos 30 centímetros de material de cobertura de la celda diaria. Para eso, la guía del CEPIS nos dice que podemos utilizar un factor del 20%. Entonces miren que yo aquí lo estoy multiplicando por 0.2, que es ese 20%. Entonces cojo el 20% del volumen de residuos diarios, que es la celda diaria, ¿cierto? Y ya con eso voy a calcular cuántos metros cúbicos de material de cobertura voy a estar utilizando diariamente para cubrir los residuos sólidos, ¿cierto? O sea que el volumen total de esa celda diaria va a ser ¿qué? 21.8 de residuos más 4.38 de material de cobertura. ¿Listo? Y hago lo mismo, hago el cálculo anualmente. Entonces cojo ese material de cobertura y lo multiplico por 365 días, que me determinaría cuánta sería la cantidad de material de cobertura al año. ¿Listo? Ya después de que yo haga eso, pues miren que simplemente es jalar la ecuación y eso nos dice que solo en material de cobertura vamos a estar ocupando 4.000 metros cúbicos del relleno sanitario. Entonces miren, van 4.000 metros cúbicos de material de cobertura y 17.000 de residuos, ¿cierto? O sea que en total, a los 30 años voy a necesitar aproximadamente unos 21.000 metros cúbicos. Pues en el último año, perdón, voy a necesitar 21.000 metros cúbicos para la disposición de los residuos del último año. Los residuos del último año. Que miren que estos datos no están acumulados, ¿cierto? Simplemente cantidades anuales. Listo. Ahora vamos a determinar cuál va a ser el volumen estabilizado. ¿Listo? Porque es que este es un volumen en fresco, ¿cierto? Este volumen va a cambiar a medida que pasen los años. Va a cambiar porque se va dando la digestión anaerobia de los residuos, porque el material se va compactando debido a las masas de residuos que van a ir llegando en las próximas celdas, ¿cierto? Por los procesos de infiltración y el asentamiento, digamos que natural del terreno. Entonces, para eso yo tengo que considerar que esa densidad va a ir cambiando, ¿cierto? Como dice la guía, que nos dice que cuando estamos haciendo una compactación fresca, vamos a tener 400 kilogramos por metro cúbico. Y cuando es estabilizada, podemos llegar hasta aproximadamente 600 kilogramos por metro cúbico. Entonces, vamos a hacer esa corrección utilizando la misma metodología. ¿Cuál sería el volumen de residuos sólidos estabilizados? Sería coger la cantidad de residuos sólidos diarios, multiplicarlo por 365 y dividirlo por 560. Miren que este 365 aquí, pues ahí no parece, pues se confunde un poquito, pero es así. Listo. Y ya con eso tenemos determinado cuánto sería el volumen que va a ocupar esos residuos cuando ya estén estabilizados en el relleno sanitario. ¿Listo? Bueno, y ahí ya tenemos los metros cúbicos año. Miren que aquí lo que estamos utilizando es una densidad de 560 kilogramos por metro cúbico. Es una densidad ya estabilizada para un relleno sanitario manual, ¿cierto? Si estamos hablando de un relleno sanitario mecanizado, ya sabemos que es mayor a 900 kilogramos por metro cúbico. Calculamos ese estabilizado y ya con eso tenemos todo lo necesario. Tenemos la cantidad de residuos estabilizados, ¿cierto? Debido a los procesos de digestión, más el material de cobertura. O sea que aquí en el primer año, por ejemplo, vamos a utilizar un total de 7.500 metros cúbicos para la disposición de los residuos sólidos de 20.000 personas de esa comunidad. ¿Listo? En el segundo año, la cantidad va a aumentar un poquito porque aumentó la población y aumentó la cantidad de residuos sólidos per cápita. Y así lo calculamos para cada uno de los años. Entonces no es sino jalar la ecuación y nos dice que, por ejemplo, en el año 30 vamos a utilizar casi 19.000 metros cúbicos, ¿cierto? Año a año. Aquí ya tenemos el valor para cada uno de los años. Lo que tenemos que hacer entonces es determinar el acumulado, ¿cierto? Que a nosotros no nos interesa saber cuánto es cada año, sino cuánto va a ser el volumen total del relleno sanitario.
durante todos los 30 años. Entonces tenemos que acumular esos volúmenes de cada uno de los años y hacemos la misma metodología que hicimos ahorita. Entonces en el primer año ponemos el volumen que nos produce ese año porque antes no había nada, ¿cierto? Pero a partir del segundo año hacemos el volumen del año 2 más el volumen acumulado desde el año anterior. Y así vamos haciendo cada uno de los años, ¿bien? Cada año está acumulando los volúmenes del año actual más el año anterior. Eso nos dice que, por ejemplo, a los 30 años, este relleno para esta comunidad va a necesitar casi unos 370.000 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento para deponer unos residuos que se van a estabilizar y un material de cobertura. Esto, 360.000 metros cúbicos, 370.000. Entonces, miren, este sería el valor que nosotros vamos a utilizar para el análisis del decreto 838. Entonces, cuando se hagan los estudios previos en el diagnóstico ambiental de alternativas o en el proceso de licenciamiento ambiental, ahí vamos a determinar cuál es la capacidad de esa morfología del terreno donde vamos a hacer el relleno sanitario y ese volumen que está ahí disponible, qué relación tiene con este valor total, ¿cierto? Que sabemos que si es capaz de almacenar esta capacidad, pues si este volumen o más, entonces va a obtener 200 puntos según el decreto 838, ¿cierto? Pero que si es menos de la mitad de esto, va a tener 0 puntos. ¿Listo? Entonces, este es el valor clave que nosotros utilizamos para hacer, por ejemplo, la localización de un relleno sanitario. ¿Listo? Sin embargo, les dije que para nosotros hoy también era importante determinar cuál era el área requerida por el relleno sanitario. Y para eso les dije que íbamos a hacer un cálculo muy sencillo, que es simplemente coger el volumen y dividirlo por la altura del relleno sanitario, ¿cierto? O sea, cuántas celdas diarias vamos a construir unas sobre otras. Sabemos que para rellenos sanitarios manuales, un valor típico es de 7 metros. Sabemos que cuando estamos hablando de rellenos mecanizados, esa profundidad puede aumentar, puede ser el doble, ¿cierto? Pero para manuales, este sería un valor típico. ¿Listo? 7 metros, que vendría siendo unas 2 o 3 celdas aproximadamente, unas 3 celdas. ¿Listo? Si dividimos el volumen por la altura, nos va a ir acumulando cuál es el área requerida para ese relleno sanitario. Miren que cada año lo estoy dividiendo por la altura de la celda diaria, ¿cierto? Y al final de eso nos va a decir que se requieren 52.600 metros cuadrados para este relleno sanitario. ¿Listo? Entonces, este es el segundo dato importante en el diseño. Y es con base en este dato que podemos calcular el caudal de lixiviados. ¿Listo? Entonces, con el del volumen, con esta columna, calculamos la localización del relleno, ¿cierto? De acuerdo al 838. Y con esta columna, calculamos el caudal de lixiviados utilizando esta ecuación. Esta de ahí es esa última celda de la hojita de Excel. ¿Listo? Aquí, ¿qué nos quedaría faltando? Pues dividir por T, ¿cierto? Que T es este valor. ¿Listo? Por P, que es la precipitación del terreno, que por ejemplo en Medellín tenemos una precipitación de aproximadamente 2.958 milímetros anuales. ¿Listo? Hay que tener cuidado con eso, con las unidades. Miren que aquí dicen precipitación media anual. ¿Listo? O sea, no pueden meter aquí mes, milímetros por mes o milímetros, no, tiene que ser milímetros anuales. Entonces sería esa área que acabamos de calcular por esos 3.000 milímetros año en el caso, por ejemplo, de Medellín. Y como estamos trabajando con un relleno manual, podemos poner un valor de K de aproximadamente unos 0.2, de acuerdo a lo que veamos ahorita sobre el método suizo. ¿Listo? Ya con esos datos, ya con todos esos datos podemos calcular el caudal de lixiviados también acá. ¿Listo?
Y ya por último, sabemos entonces que la operación del relleno sanitario requiere, por ejemplo, las vías de acceso, requiere dejar unas áreas perimetrales al relleno sanitario con unos cercos, ¿cierto? El relleno sanitario tiene que estar adecuadamente señalizado también, ¿cierto? En esos cercos perimetrales, por ejemplo, es importante hacer actividades de reforestación, ¿cierto? Sembrar árboles o vegetación que nos ayude también a aislar olores y tener pues como ese impacto visual tan grave que generan los rellenos sanitarios. Y por lo tanto, entonces esta área de relleno hay que aumentarla en un factor que nos permita determinar cuál va a ser el área total del relleno sanitario. Ese factor, según la guía, es entre el 20 y el 30%. Esto, que es el terreno necesario para las vías, para las áreas de servicios y demás. Entonces, miren que yo acá lo multipliqué por un 30%. ¿Listo? Entonces, esa área anual simplemente se multiplica por el 30% y eso nos va a dar que el área total del relleno sanitario va a ser de aproximadamente unos 68.000 metros cuadrados. ¿Listo? Entonces, esta área es importante porque ahí se van a hacer otras actividades que son importantes para la operación del relleno. Sin embargo, el área de captación, ¿cierto? Que es para la que va a estar diseñado todo el sistema de drenaje, es esta, ¿cierto? El área del relleno como tal. ¿Listo? O sea, debajo de las oficinas, en el área de servicios, ahí no va a haber estructuras de drenaje, no va a estar la geomembrana, ¿cierto? No va a estar todos esos sistemas de recolección. Entonces, por eso es que este valor no es el que vamos a utilizar por el cálculo del lixiviado, sino que es este de acá. ¿Listo? Entonces, ya con eso, miren que es una metodología bastante sencilla y que deben practicarla. ¿Listo? Entonces, por favor, practiquen este ejercicio. Yo por aquí en las guías, perdón, en las diapositivas, les dejé, por ejemplo, un enunciado. Listo, aquí les dejé este enunciado. O sea, esta no es una actividad, no, este no es. Este. Entonces, miren, aquí les dejé como un enunciado para que lo practiquen. Entonces, por favor, utilizando esta metodología del CEPIS y estas ecuaciones que ven aquí descritas, desarrollen el ejercicio y me dicen cuánto les da. ¿Listo? Para que comprobemos que estén haciendo bien los cálculos. Listo. Bueno, entonces esto era como la información que quería mostrarles. ¿Tienen alguna duda? ¿Les quedó dudas? De pronto, pues seguramente que sí, pero igual ahí les va a quedar el video pues también para que lo paren, lo revisen bien y si tienen alguna duda en este momento, entonces estoy atento pues como a resolverlo. Los escucho. Aquí hay un chat. Así. La cosa está ahí pues mostrando, pero ya cuando uno lo va a hacer, Sí, ya sí, se ve diferente. claro. O sea, uno así conversándolo puede ser un poquito enredado, pero lo que es importante es que miren que las ecuaciones son muy sencillas. Miren, son multiplicaciones, son sumitas, y son relativamente lógicas. O sea, ¿cuánto es la cantidad de residuos diarios? Pues la producción per cápita por la población. ¿Cierto? Hacer las proyecciones de población, tener en cuenta las diferencias de densidades, ¿cierto? Cuando un residuo suele estar recién compactado, pues tiene unos valores más bajitos que cuando está estabilizado. Y en últimas, el que nos importa a nosotros es el estabilizado, ¿cierto? Porque ese va a ser el que nosotros vamos a ver. Cuando pasen 30 años, estos residuos de estos primeros años no van a estar recién compactados, sino que ya van a estar estabilizados. Entonces es como el que más nos va a influir en el volumen necesario para el relleno sanitario. Entonces sí, tienes razón, o sea, así conversado puede ser un poquito más complejo, pero igual les queda el video para que por favor lo revisen y si queda alguna duda me cuenta. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. va a ser como el mismo tipo de exámenes que hemos venido haciendo, ejercicios y teoría. Sí, va a ser una mezcla. Listo, ya sobre el final va a ser una mezcla de, así como muy parecido a lo del parcial.
Listo. Entonces, como preguntas de selección múltiple, tipo pues Saber Pro, y también preguntas abiertas de argumentación o de ejercicios. Pues yo el examen todavía no lo he hecho, pero va a ser de esa forma, listo. El examen lo realizamos el 24, ¿cierto? Profe, ¿y Sí, qué día? ¿Ves que qué días? ¿Cuántos Perdón. ejercicios? Igual al Ah, parcial, más o menos entre unos 10 y unos 15 preguntas. Como les digo, todavía no he hecho el taller, el ejercicio, el examen. Entonces todavía no tengo pues como un número exacto, pero algo parecido al parcial. listo, profe. ¿Alguien tiene dudas? Por ejemplo, yo ya esta mañana también hice unos cambios de algunas notas que estaban pendientes por revisar. Y para que si alguien tiene alguno de esos casos, para que por favor revise, y si no, pues me escribe por el chat, por el correo. Sí, María. Profe, yo vi que pues nosotros ya habíamos montado la diapositiva de la primera exposición, ya acabé de montar la que acabamos de hacer, porque a mí todavía no me ha modificado, entonces ya era para informarle que ya la exposición está en Teams. ¿Listo? Sí, correcto. Pues por eso no lo había cambiado, porque todavía no estaba, pero listo, ya ahorita reviso y hago Listo. la publicación. Profe, ¿desde qué tema va a ser el parcial? Va a entrar todo. No quiere desde el segundo. Es que a veces, no, hagámoslo de todo, pero sí me voy a centrar, digamos, en la última parte, después del final, pero puede ser que les caiga una preguntita por ahí de economía circular o que les caiga algo de mm, termodinámica, no tanto, no sé, pero no, estudien todo el semestre. Listo, pero sí les digo que me voy a centrar principalmente en el final, listo, o sea, en la parte después del parcial. Bueno, profe, gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Entonces, el final el 24, listo, dentro de una semana. Bueno, entonces si no hay más comentarios, entonces muchas gracias pues por haber venido hoy y ya con esto terminamos pues como todo lo del microcurrículo del curso. Espero pues como que les haya gustado el curso y nos vemos el día del final, listo. Yo les voy a compartir en el Teams, les voy a compartir el documento del CEPIS con el que estamos haciendo este proceso para que también lo tengan ahí presente y lo revisen, listo. Chixel, ¿ibas a decir algo? profe, que muchas gracias. Que a mí sí me gustó mucho pues la materia, la verdad, y pues sí, falté como las últimas veces, las últimas clases, pero sí, me agradó mucho, pues, de verdad. Los residuos no me gustaban, la uno, pues como que no, pero sí los temas me gustaron mucho. Muchas gracias, profe, pues, por todo. Pues muchas gracias, Chixel, por los comentarios. De verdad que para uno como docente también es bueno escuchar como la retroalimentación de los estudiantes. Bueno, entonces nos vemos el día del final, listo. Muchos éxitos, pues, y estudien para que saquen la nota bien alta, pues. Listo, profe, muchas gracias. Chao. Profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.